Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Aquí Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Juan Carlos Polanco, nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, gracias por la oportunidad que tenemos cada semana de poder estar aquí y poder compartir y hablar de un tema muy importante, que es gobierno civil bíblico. Esta no es una propuesta nuestra en ninguna manera, es una propuesta de Dios, de que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que damos la bienvenida a todos los que nos ven en directo y a los que nos verán en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. La intención nuestra de este programa es tratar de iluminar el entendimiento y poder ayudar a las personas a mirar que sí existe una forma de hacer las cosas bien a la manera de Dios, con resultados siempre positivos para una persona, para la familia y para la sociedad. En este esfuerzo que estamos haciendo cada semana, lunes y miércoles, pues nos acompaña siempre nuestro querido amigo chileno Juan Carlos Polanco. Bienvenido. Gracias, pastor. Una vez más, como día lunes, con todo el ánimo, con todas las ganas, la energía, comenzando esta semana. Y como usted dice, tratando de instaurar esta idea, que no es nuestra, nada de lo que nosotros hablamos son ideas propias, son pensamientos propios, ni puntos de vista nuestros. Es Biblia, solamente Biblia, tratar de aplicarla completamente y ver, mostrar cuáles son los resultados de esto, ¿cierto? Me gusta lo que dices de que este no es un invento nuestro ni una propuesta nuestra en ninguna manera. Nosotros hablamos lo que dice la Biblia, lo que hemos aprendido, y pues tenemos evidencias históricas que sí se aplica. Los principios bíblicos funcionan en cualquier sociedad del mundo, funcionan para cualquier persona y funcionan para cualquier familia que intencionalmente aplique estos principios. Aún, Juan Carlos, hay gente que no tiene una relación con Dios, pero que vive ciertos principios que son concordantes con los principios bíblicos y les va bien a pesar de que no tienen relación con Dios, porque son principios aplicables en cualquier esfera, en cualquier momento y para cualquier sociedad. Y hay registros históricos en las naciones del mundo que al aplicar la Biblia en una sociedad, eso trae cambios, y uno de los cambios que trae en el individuo, en la familia y en la sociedad, es que trae un cambio en la parte económica. Y de eso estaremos hablando pues esta semana, sobre economía. Y no vamos a hablar
el evangelio, la teología de la prosperidad, en ninguna manera. Pero sí vamos a hablar de lo que la Biblia habla, de la creación de prosperidad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, estamos en una situación, porque estamos transmitiendo desde Colombia, y estamos en una situación en Colombia un poco crítica. Tenemos una crisis constante en Colombia debido a la forma de gobierno que se está aplicando. Tenemos un gobierno comunista, socialista, progresista del siglo XXI que está haciendo mucho daño a la sociedad colombiana. Entonces, pues este sistema de gobierno nos comprueba que al no aplicar los principios correctos, viene crisis económica. Yo quiero decirte, Juan, que la economía dentro de una sociedad es muy importante. No descartamos la importancia de la economía, del dinero. Es importante. El hecho de que seamos cristianos, el hecho de que amemos a Dios, no significa que hacemos a un lado esa parte de la economía, el dinero, en ninguna manera. En una sociedad importante, un gobierno, es importante la parte económica. Entonces, este gobierno, como es comunista, está teniendo unas propuestas económicas totalmente fuera de lugar. Tristemente, hay gente muy inteligente en el gobierno, economistas del gobierno, pero como su filosofía es comunista, socialista, entonces su conclusión, su análisis, su propuesta siempre son dañando al individuo, siempre es robando al individuo y impulsando crisis y pobreza en la sociedad. Entonces, pues vamos a comenzar, Juan Carlos. Yo estaba pensando que comenzáramos con, como leyendo un pasaje de la Biblia que es muy importante, que está en Primera de Timoteo 6:10, en la Reina Valera de 1960. Y este pasaje dice, Primera de Timoteo 6:10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males. Vamos a tratar, Juan, de explicarle a las personas, porque muchos cristianos piensan que el dinero es malo, que es del diablo, que tener mucho dinero es malo, satánico, hay que atar, reprender y ligar y echar fuera. Pero vamos a mirar, de acuerdo a este pasaje bíblico de 1 Timoteo 6:10, que cuál es la idea de Dios en cuanto al dinero. Juan. Exactamente, pastor. Hay una idea muy platónica, muy romántica sobre la economía. Esta dicotomía que nosotros tenemos acerca de la iglesia gobierno, iglesia educación, iglesia economía, ha permitido que el cristiano sea ignorante en los términos económicos. ¿Por qué? Por lo que usted dice, ¿cierto? Hay una herencia muy arraigada en nosotros del catolicismo, que el catolicismo defendía ese tipo de mártires, los pobres. Mientras más pobre eres, más sufrido eres, más víctima eres más noble, eres más cercano a Dios, ¿cierto? Entonces, ser rico es malo. Ser una persona próspera, una persona de plata, es una persona que no ama a Dios, una persona mala. Y el socialismo y el comunismo se aprovechan mucho de esa dicotomía para acarrear en masa, porque esto es en masa, a muchos denominados cristianos que piensan de esa manera. Es por eso que yo considero que es muy importante que el cristiano estudie economía, sepa de economía, y no de la economía mundana, no de la economía sacándole provecho al prójimo, sino de la economía bíblica, ¿cierto? A esto me refiero con la administración de bienes, me refiero al trabajo duro, me refiero a administrar bien tus tiempos,
y todo ese tipo de situación en sí. Pues existen unos principios muy sencillos, o sea, hablando de economía, y por ahí salen algunos memes al respecto. Cuando dices, ¿quieres ser rico? ¿Quieres tener dinero? ¿Quieres ser próspero? Entonces, sí, 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 sí. Pues trabaja. Es un principio bíblico, ¿no? Que a muchos no les gustan en estos tiempos del siglo XXI, con estas ideas socialistas. La gente no quiere trabajar. Quieren que el gobierno les dé. Y estamos, por ejemplo, aquí en Colombia, hay marchas de los estudiantes, marchas de las mujeres, marchas de los ancianos. Hay una cantidad de protestas en Colombia y en Latinoamérica pidiéndole al gobierno subsidios, pidiéndole al gobierno ayuda para el estudio, ayudas para comprar una casa, ayudas para pasar la vejez, ayuda para la comida misma. Entonces, la gente ha cambiado su perspectiva. En lugar de mirar a Dios para pedir la provisión, han mirado al Estado. Claro, el Estado, Juan Carlos, tú sabes, porque tú eres chileno, y están viviendo ustedes también esa crisis de un gobierno de izquierda. El Estado quiere convertirse en Dios, en el proveedor para todas las cosas que las personas necesitan. Entonces, cuando el Estado toma esa posición de proveer, de meterse en los asuntos de los individuos, en la economía de los individuos, en lugar de ayudar a que haya una economía de prosperidad, una sociedad próspera, produce todo lo contrario. Trae una sociedad más pobre, Juan. Exactamente. Hay un extracto de este libro que me gustaría leerle un pequeño párrafo. Hombres libres, mercados libres, escrito Dale. por el doctor Max Lyon. Max Lyon, sí, ese lo recomendamos a los que nos ven ahorita y nos verán en algún tiempo. Todas las ideas de lo que nosotros hablamos bíblicas son ideas de estos libros que hemos escogido porque son libros bíblicos, Bíblicos, completamente. con Personas que pasajes. estudian la palabra. Ajá. Dice, fundamentos de la economía. ¿Por qué estudiar economía? Debido principalmente a la falta de instrucción adecuada, muchos cristianos tienen poca comprensión de lo que la Biblia enseña acerca de la economía. Esto es problemático, ya que la economía es un tema extremadamente importante sobre el cual Dios ha revelado mucha verdad. Por ejemplo, se estima que una sexta parte de la Biblia se relaciona con la economía. Dennis Peacock afirma, hay más parábolas concernientes a la administración de bienes materiales y talentos personales en el Nuevo Testamento que lo concerniente al cielo o a cualquier otro tema. Como cristianos tenemos la responsabilidad de saber lo que la palabra de Dios tiene que decir sobre cada tema y debemos aplicar esta verdad a cada área de la vida. Así es. Muy importante que el cristiano aprenda la idea correcta de economía. Ahorita la vamos a definir, yo les voy a mostrar ahora la definición de economía. ¿Cuál es la definición de economía? Para que la tengan ustedes ahí. Pero también quiero leer una parte de un libro, La tercera alternativa. Estamos estudiando nosotros los caballeros, estamos estudiando los hombres, estamos estudiando este libro y estuvimos el viernes en la reunión, que nos reunimos a orar por Colombia y hablar de asuntos políticos, económicos, familiares, en fin. Estuvimos estudiando la parte de economía. Y este libro dice, esto me pareció muy interesante, se dice que la economía es el inquilino en la casa del gobierno civil. ¿Qué quiere decir eso? El gobierno civil, la economía para el gobierno civil es demasiado importante. Y el gobierno civil tiene una función definida para que la economía personal, familiar y nacional bien sea fluya o pueden convertirse en obstáculos para que la economía
de una sociedad fluya. Yo siempre he dicho que si una persona, una familia es próspera, la nación es próspera. Si una familia es próspera, la nación es próspera. Pero los gobiernos estatistas quieren ser prósperos ellos, quieren recolectar todo el dinero. Por eso es que en Latinoamérica y en Colombia tenemos tantos impuestos. ¿Por qué tantos impuestos? Pues es impuestos porque el gobierno quiere recolectar dinero, quitar el dinero de la gente que trabaja. Y cuando el gobierno tiene esa mentalidad de quitarle el dinero a la gente que trabaja, pues lo que hace es tener gente pobre, necesitada. Y si la gente es pobre y necesitada, entonces la nación está en las mismas consecuencias. En el año 1776, en el mismo año que la forma cristiana de autogobierno comenzó a emerger en Estados Unidos, en la Declaración de Independencia, fue publicado un libro sobre la naturaleza del autogobierno y economía. Ese libro se llama Riqueza para las Naciones. Me gustaría a mí conseguir ese libro de verdad. Riqueza para las Naciones, publicado por Adam Smith en Inglaterra. La premisa de este libro era que si dos personas, mira esto, eso me pareció tremendo, que si dos personas se les deja libres de la interferencia del Estado para decidir y negociar sobre una transacción, los dos terminarán satisfechos. En una escala mayor, si al comercio se le deja libre de interferencia gubernamental para hacer decisiones libres, entonces todas las partes terminarán felices, serán animadas a producir y a consumir más. Esta combinación de autogobierno en la economía y lo civil produjo un poderoso avance histórico en la libertad y prosperidad. Entonces aquí estamos hablando de cómo producir prosperidad. Esa es la idea. Una sociedad que depende del Estado, una sociedad donde el Estado interfiere en los asuntos, en el comercio, una sociedad donde el Estado quiere saber cuánto ganas, cuánto gastas y qué vas a hacer con tu dinero para quitártelo, y el Estado quiere intervenir en todos esos asuntos, entonces impide que las transacciones sean libres y que la gente quede satisfecha al realizar una transacción. Entonces, aquí se habla de un principio, y es que el gobierno quite sus manos sucias, puercas, torcidas, corruptas de la economía privada. Exactamente. ¿Ah? Exactamente. Adam Smith era un filósofo político, económico, pero también era un filósofo moral. Era una persona cristiana. Y todo el fundamento, a él se le considera el padre del capitalismo, del libre mercado, todo el fundamento que él sacó, lo sacó de la verdad bíblica, que nosotros, estando en un estado de libertad, el mercado se maneja de una manera automática y próspera y sana. Eso es lo importante en sí. Hoy en día nosotros defendemos esto, pero es difícil defenderlo. ¿Por qué? Porque hemos visto que las sociedades libres se vuelven, con el tiempo se vuelven inmorales, ¿cierto? Y comienzan a ganar plata de una manera inmoral. Creen que la libertad te da derecho a hacer lo que tú quieras para poder ser próspero, para poder ganar plata. Y empiezan a vender cosas que no corresponden, a corromperse, a hacer un montón de cosas. Y eso le da justificación a personas de izquierda, a comunistas, a personas filosóficamente estatistas, para meterse y decir que no, que esto no funciona, es mejor su modelo, y ese tipo de cosas son las que generan el desequilibrio en sí. Por eso es muy importante que nosotros sepamos de economía bíblica, que tengamos a Dios como punto inicial, y entender que la economía mía sirve única y estrictamente para, o sea, bajo un concepto de libertad y para bendecir a la otra persona.
O sea, yo tengo algo para ofrecer que la otra persona quiere y voluntariamente y de manera libre, sin ninguna, como dice el libro, sin ninguna interrupción estatal, hacemos un intercambio y los dos lucramos de buena manera, ¿cierto? Los dos sacamos un provecho porque yo obtuve lo que yo quería y esta persona obtuvo lo que ella también quería de mí. Entonces, la economía, el mercado, funciona así, funciona así. Se tendría que regular solo. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que somos capaces de hacer eso. Sí se hizo en Estados Unidos a principios de cuando recién se creó la nación, digamos, la gente fue próspera aplicando este método de economía, trabajando duro, muchos ahorrando, muchos invirtiendo de manera inteligente. ¿Por qué? Porque entendían que la sociedad que estaban creando ya no tenía que ser igual que de la cual se estaban liberando, que era una tiranía completamente, ¿cierto? Que era una opresión, los impuestos estaban matando a la clase trabajadora y era algo completamente diferente. Entonces ellos aplicaron eso, les dieron las tierras, le dieron las herramientas para trabajar y estas personas prosperaron de manera libre y de manera temerosa de Dios, de una forma temerosa de Dios en sí. Claro, el principio es ese, ¿no? El principio es la independencia para trabajar y para producir lo que tú consideras que tú necesitas, lo básico para tu vida y en donde puedas tener para poder dar y ayudar a otros. Pero en una sociedad donde todos son pobres y necesitados, ¿quién ayuda a quién? Nadie ayuda a nadie. Ese es el dilema de la idea filosófica de comunismo socialista progresista del siglo XXI que tenemos ahora, porque este gobierno quiere estandarizar la economía. Hay unos proyectos, por ejemplo, en el proyecto de trabajo, la reforma laboral, quiere estandarizar el trabajo en donde la gente ya no contrate, sino que la persona por ley sea contratada por la empresa de por vida y pues con unos niveles financieros determinados por el gobierno. Entonces se acaba en la negociación, en el sentido de que yo voy a hacer un trabajo y te digo, este trabajo lo hago por tanto, y tú dices, ah, ok, listo, y funcionamos y avanzamos. Ya no. Ya las empresas no pueden hacer eso, sino tienen que contratar a una persona, no por un mes, 2 meses, 3 meses, sino de por vida. Y pues con una regulación financiera determinada de parte de la empresa y con un dinero mínimo por estar supuestamente estable la persona en una empresa que recibiría el trabajador. O sea, estandarizar, lo mismo con la salud. No se quiere que haya salud privada, sino que todos tengan el mismo tipo de cubrimiento de salud. Entonces, si una persona necesita algo especial, no puede pagar a ningún privado porque la ley no lo permite. Estandarización. En la economía igual. Los economistas del gobierno, bueno, tú sabes que en la universidad preparan a los economistas para que miren cómo pueden sacarle dinero a las personas sin que las personas reaccionen mal. Y pues sobre todo los economistas del gobierno, como tienen mente estatista, entonces son entrenados para que planeen cómo traer más dinero al gobierno, quitándoselo a los ciudadanos trabajadores y que ellos no hagan huelgas, no se enojen, no protesten, sino que voluntariamente lleguen y paguen
como por ejemplo lo que está pasando ahorita. Sacar una nueva ley, el gobierno necesita plata, que todas las personas tienen que cambiar la licencia de conducir. Y cambiar la licencia de conducir cuesta 350,000 pesos. Otra vez cambiarla. Y ya le van a dar una determinados años para que maneje, y en esos determinados años tiene que volver a renovarla y pagar, pues en ese tiempo va a ser mucho más. Entonces son jugadas económicas, y todos los que manejamos vamos al tránsito y hacemos colas, filas, días, pagamos tramitadores, sin chistear, sin brincar, y le damos la plata al gobierno para cubrir esa situación. Nadie dice nada, pero es una estrategia económica. La estrategia económica del gobierno. ¿Cuánto dinero va a recibir el gobierno de este movimiento de cambio de licencias? Demasiado dinero. Y eso está por ley el 21 de junio. Vas a mirar en las calles, van a comenzar a parar motos y carros. Ya está advertido, 21 de junio. Y el que no tenga su licencia nueva de moto o carro, entonces le quitan el carro y le ponen una multa. Eso va a ser algo millonario para los gobiernos locales y para el gobierno nacional. Entonces, pues la economía con la definición incorrecta, pues se aplica con la idea de cómo quitarle plata a otro, cómo hacer un negocio en donde yo pueda sacar ganancia haciendo cosas no bien derechas, no derechas, sin que el otro se enoje. Entonces, por ejemplo, se dice que, a ver, el propósito del gobierno, ¿cuál es el propósito del gobierno en cuanto a la economía? El propósito del gobierno es proveer protección en la parte económica. El propósito del gobierno es proveer protección, no controlar, y dejar al individuo libre para alcanzar cualquier vocación que él crea que está llamado a hacer y la que mejor le convenga. Oiga bien, ¿cuál es el propósito del gobierno en la economía? Deje que el individuo sea libre y decida qué hacer, qué tipo de... Cuando hablo aquí de cualquier vocación, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere vender empanadas? ¿Quiere arreglar zapatos? ¿Quiere hacer edificios? ¿Qué hacer? Su vocación, dejarlo en libertad al individuo para que desarrolle su vocación sin ninguna intervención del gobierno, que el gobierno no diga cuánto gana y cuánto no gana. Me gusta mucho que tú lo has dicho ya, en Argentina, lo que está haciendo Milei, es en cuanto a la economía, que le preguntan, ¿no?, a él sobre la parte de la economía. ¿Qué va a hacer? ¿Va a recoger más impuestos? Y él expresa que no, que va casi como a congelar los impuestos para que la gente pueda tener plata, y al tener su propia plata, la gente pueda producir, y que el Estado tenga la menos intervención en los asuntos económicos de los individuos, del comercio, un comercio libre. Es que hay una cosa, Juan, que es lo que los comunistas socialistas no les gusta. El comunista y el socialismo quiere control del dinero, de la economía. Pero la idea bíblica no es control, el libre comercio. Libre comercio. El comercio debe ser libre. Y debe ser un trato entre el que tiene un servicio que prestar y el que necesita el servicio. Es un trato entre dos personas. El gobierno no tiene que entrar a jugar ningún papel ahí y decirle, mire, usted tiene que cobrar tanto. Lo que pasa es que el gobierno interviene porque quiere sacar su tajadita, su porcentaje. Cobra tanto y de tanto, un porcentaje de eso es para mí. Entonces, ese es el propósito del gobierno en la economía. Y otra cosa importante que estuvimos estudiando es, por ejemplo,
la base de la libertad. ¿Cuál es la base de la libertad económica en una sociedad? ¿Cuál es la base de la libertad económica en una sociedad? Pues la base de la libertad económica en una sociedad es el carácter de la gente. Eso es importante. Carácter de la gente. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo funciona una economía en los términos más básicos que existen. Porque el propósito de la economía es proveer bienestar material para el individuo. Y pues cuando hablamos de bienestar material para el individuo, ¿de qué hablamos? Hablamos de que el hombre tiene que tener ¿qué? Comida, bebida, que tener ropa, transporte, vivienda, comunicación, salud, educación, y también tiene que tener ¿qué? Recreación. Si usted hoy en día, Juan Carlos, le pregunta a una persona, ¿hace cuánto no vas a vacaciones? Andrés dice, hace mucho tiempo, que ¿con qué voy a ir a vacaciones? La plata no me alcanza para, a duras penas, imagínate tú que el gobierno decide que el sueldo mínimo de una persona es 1.000.000 de pesos. Sueldo mínimo. La gente que gana, comienza a trabajar por un mínimo, se gana 1.000.000 de pesos, y si no tiene casa, porque el sueldo mínimo es para eso, para que no tenga casa. Porque ¿cómo ahorrar? ¿De dónde ahorrar para una casa? Tiene que pagar 500.000 pesos mínimo de arriendo. Tiene que pagar alimentación. Tiene que pagar transporte. 1.000.000 de pesos no alcanza para que una familia pueda salir en prosperidad, para que pueda comprar una casita. ¿Con qué la va a pagar? Para que pueda comprar un transporte. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, el sistema de control gubernamental que decide cuánto ganas, cuánto te puedes ganar tú, ¿para qué es? Pues para que te mantengas pobre. Por eso el gobierno interviene. O sea, el gobierno comunista, socialista, tiene en su mente eso, controlar las entradas financieras para que la gente sea pobre. Dale, Juan. Sí, sí, es el modo operandi que tiene. También algo importante que hacen es el adoctrinamiento, la educación que le dan a los jóvenes. Por ejemplo, yo hablé hace un rato sobre que el lucro es el beneficio mutuo, ¿cierto? O sea, lucrar, yo lucro cuando compro o cuando vendo. Me estoy beneficiando igual, porque al comprar estoy queriendo algo que yo quiero y al vender estoy ganando plata también con algo que ya no necesitaba o algo que un producto que yo estoy ofreciendo en sí. Ahora, cuando yo tengo un servicio, o ya sea educación, salud, cualquier cosa, eso también es lucrar. Por ejemplo, yo me educo porque también quiero ganar plata con eso, ¿cierto? El que estudia ingeniería lo estudia con un pensamiento de a futuro de lucrar, ganar buena plata con eso, ¿cierto? Entonces se quiere beneficiar con eso. Pero ¿qué pasa cuando yo me quiero beneficiar, pero yo no estoy dispuesto a dar nada, como lo que está pasando ahora? Yo quiero educación gratis. O sea, yo quiero que usted invierta tiempo, plata, eh, plata, conocimiento en dármelo a mí sin que yo no te dé nada. O sea, eso es lo que están diciendo ellos. Y eso es lo que la izquierda le ha puesto en cabeza a los jóvenes de ahora, que ellos merecen eso. Y eso es mentira. O sea, la educación, aunque sí, todos debemos ser educados, pero hay un servicio que pagar, ¿cierto? Hay una infraestructura, los que pagan universidades, los que pagan colegios, hay una infraestructura que se tiene que pagar, hay unos maestros a los que se tienen que dar un sueldo, hay un montón de cosas. O sea, yo no puedo recibir todo gratis, yo tengo que dar algo a cambio también. Entonces, es por eso que la dignidad digamos, del lucro en sí yace en eso, en que yo doy algo, pero a la vez me beneficio, porque lo que estoy dando, o sea, lo que yo recibo recompensa o justifica lo que yo di, ¿cierto? A lo que yo renuncié voluntariamente. Entonces, la izquierda te hace pensar eso. La izquierda, los comunistas te dicen, no, eso es mentira.
tú mereces esto gratis, mereces esto gratis. Y los jóvenes están exigiendo algo, beneficiarse con algo, que le den educación, o sea, que un maestro invierta de su tiempo, que la infraestructura, quizá la sala se construya sola, el colegio se construya solo, no sé cómo lo pensarán ellos, pero quiero que me den todo a mí para yo en un futuro beneficiarme. Entonces, el gobierno o los gobiernos de izquierda, los gobiernos estatistas, al tener al joven en ese tipo de ideología, fácilmente llegan y dicen, vota por mí porque yo te voy a dar lo que tú quieres. Vota por mí porque yo te doy lo que tú necesitas, ese tipo de cosas. Yo estoy contigo, yo lucho esto por ti aquí, y este es el modus operandi, digamos, de dividir a la sociedad y posicionarse en la posición de la víctima, podríamos decirlo, o del oprimido, que necesita esto, que es un derecho y esto y un montón de cosas. El derecho a educar, el derecho a la educación está dentro de mi derecho a la libertad. A mí nadie me ha negado educarme, yo soy libre de buscar en internet lo que quiera, soy libre de leer los libros que yo quiera, de entrar a cualquier biblioteca. Si quiero entrar a estudiar en una universidad, lo hago sin ningún problema, siempre y cuando tenga que pagar. O sea, yo soy libre, nadie me ha negado ese derecho. Esa es la gran mentira que hay. Pero ellos creen no, ellos creen que el derecho a la educación, ellos creen que la palabra derecho es dámelo gratis, dámelo, benefíciame sin que yo tenga que darte nada. Ese es el gran engaño del cual la izquierda se gana y gana poder y crea estos cambios económicos que destruyen completamente la estructura la estructura de la sociedad, tanto moral como política, podríamos decirlo. Por eso es que en nuestro Latinoamérica y en Colombia tenemos tanta gente de mendigos, gente pidiendo en la calle, gente en las esquinas. Hay gente y jóvenes que creen que la sociedad les debe algo. Gente que cree que el Estado es el que tiene que darles algo. Y hay gente que con esa mentalidad que se ha metido tanto en su cabeza, entonces lo que hacen es aún hacen huelgas de hambre. Voy a hacer una huelga de hambre, no voy a comer, no voy a hacer nada hasta que el gobierno no me responda a mi necesidad. Ahí donde nacen las tutelas. Y hay tutelas para todo. El gobierno vive entutelado porque la gente piensa que el gobierno no me dio aquí, no me dio allá, no me dio acá y no me ha dado, entonces lo entutelo y lo obligo a que responda a una necesidad mía. Y las tutelas esas, muchas salen a favor de las personas. Sí, usted tiene razón, el gobierno no le dio. Y entonces un juez obliga al gobierno a darle lo que esta persona pide. Entonces, la educación crea gente sin carácter. Estamos hablando aquí, lo dije, ¿no? Lo dije, la base de la libertad económica es el carácter de la gente. La gente no quiere trabajar, la gente cree que todo el mundo le debe algo. La gente piensa que si una persona tiene un carro, ese tiene plata y por lo tanto me tiene que dar algo a mí. Usted ha visto los ejemplos en los videos que pasan, una persona en una esquina agarra una piedra y le pide al del carro, dame, y si no me das, entonces te parto el vidrio. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué? Porque tengo que darte yo algo. Dame algo. Usted tiene que soltarle algo a la persona para que la persona no le haga un daño, no le haga un daño a usted. Esta persona llega con un palo y le pega, corre y le pega unos golpecitos a las 4 ruedas de la llanta. Por esa razón, tiene que darle algo a él. Y si no le da, se mete en problemas porque supuestamente esa persona ya le hizo a usted un favor. Y eso pues sube a los otros niveles, ¿no? A otros niveles y a lo que tiene que ver con el gobierno, pero es lo que el gobierno ha creado. Gente dependiente. Y pues nosotros tenemos que aprender y tenemos que educar a gente con un carácter diferente, que entienda que el proveedor es Dios, que entienda que hay que trabajar para ganar, que entienda que el trabajar y tener
dinero no es malo, que tener dinero trae libertad. Tener dinero te permite a ti ser generoso. Tener dinero, pues te coloca a ti en una posición muy privilegiada. Entonces, pues, ese es el propósito de la economía. Proveer bienestar material, proveer todas las cosas. Déjame mostrarte aquí. Vamos a definir, pues, por el tiempo antes de que se nos acabe, definir qué es economía. Entonces, déjame, yo comparto esto. Definición de economía. Según Noah Webster, ¿no? Principalmente la gestión, regulación y gobierno de una familia o la preocupación de un hogar. La economía incluye también una gestión prudente de todos los medios por los que se ahorra o acumula la propiedad, una aplicación juiciosa del tiempo, del trabajo y de los instrumentos de trabajo. Principalmente la gestión, regulación y gobierno de una familia o la preocupación de un hogar. La economía incluye también una gestión prudente, bueno, ya leí eso, una gestión prudente de todos los medios por los que se ahorra, si ya leí esa parte. Entonces vamos a la otra. Un sistema de reglas, reglamentos, ritos y ceremonias como la economía judía. Distribución o debido orden de las cosas. Definición según escuelas de economía. Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. El título de hoy es la creación de riqueza, ¿no? De prosperidad. Sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una sociedad o de un país. La economía forma parte de las llamadas ciencias sociales. Por tanto, utiliza como instrumento de análisis la observación de los datos que se dan en la realidad y a partir de esto elabora teorías que permiten explicar el comportamiento humano en materia económica, así como predecir cómo será este en el futuro. Entonces, la definición, de acuerdo a todas estas definiciones, economía es la disciplina o conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado, que estudia la aplicación de principios o leyes bíblicas a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Esto implica cómo el hombre usa los recursos, ideas y la energía dadas por Dios para satisfacer las necesidades humanas y glorificar a Él. Esta parte me gusta mucho porque esa es la idea, ¿no? El hombre involucra que va a usar los recursos, las ideas, la energía para satisfacer las necesidades humanas y para glorificar a Dios. El libro también define lo mismo que definió Webster acá, y después comienza a hablar el autor, el doctor Maslayon, diciendo que es muy importante unir el concepto de economía con la familia. Como todo comienza desde la familia, ¿cierto? Usted está hablando del carácter en sí, y los que están encargados de crear el carácter de las futuras generaciones son los padres, ¿cierto? Los padres de los niños, las futuras generaciones que van a criar. Y él dice, bueno, y él nombra, dice una frase de Dennis Peacock. Dice, Dennis Peacock conecta los puntos entre el hogar y la economía. Cito, dice, el gobierno familiar en el hogar produce riqueza, y esa riqueza de habilidades, talentos y mayordomía fluye desde las puertas delanteras de las casas como gotas de pequeños arroyos y eventualmente se convierten en ríos colectivos para que las naciones se bañen. Dicho de otra manera, si la riqueza no es proveniente de las unidades familiares, entonces ni Washington DC, Tokio ni Bonn pueden producirla. Nuestros hijos son una mayordomía, una herencia y un legado del Señor. Dios nos demanda pasarles nuestra riqueza y criarlos en la fe a medida que les enseñamos las verdades y la riqueza moral que provienen de los principios de las Escrituras. Tremendo, tremendo. Bueno, la familia, ¿no? Y para terminar, ya porque el tiempo se nos ha ido, terminemos con este versículo de Deuteronomio 8, 18 y 19. Dice, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró
a tus padres como en este día. Y sucederá, si alguno, una vez, te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente perecerás. Acuérdate del Señor tu Dios porque Él es el que te da poder para hacer ¿qué? Riquezas. Ahí está el principio mayor, pues hay principios de economía que vamos a estar viendo el próximo miércoles y todas estas cosas que hay que hacer, pero la base es acordarte del Señor tu Dios para que puedas tener prosperidad. Bueno, el tiempo se nos ha ido, Juan Carlos, nos despedimos. Exactamente, pasó rápido el tiempo. Esto es un tema bueno, largo, se puede seguir el miércoles, podríamos seguir con esto. Hay harto por escudriñar, por descubrir cuáles son las conclusiones en las que podemos llegar para poder dar un pequeño granito de arena. Pero como el tiempo se acabó, continuamos este miércoles. Bueno, así que gracias, pastor. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.